informa y te emociona. Consúltanos. Comunícate al 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior, libre de cargos, 809-200-7777. Gracias, Jonathan. Hoy es lunes, señores. Vamos a empezar con mucha energía. En Crónicas de Salud nos encanta los lunes, porque viene nutrición, las personas que quieren estar sanos, que se quieren prevenir sus enfermedades, a las cuales son genéticamente predisponentes, y que nos enseñan cada lunes cómo podemos eliminar los factores que nos pueden ayudar a desarrollar algunas enfermedades. Como todos los lunes tenemos al doctor Luis Felipe Santana, que fue el encargado hoy de esa flamante bienvenida, ¿verdad que sí? Y vamos a hablar de algo súper importante, que es el organismo, su composición corporal. Va a hablar de antropología. Estoy seguro que muchos que escucharon la bienvenida dirán, ¿qué es antropología? Los que no han tenido la oportunidad de estudiarlo en el bachillerato. Pues hoy vamos a hablar de muchísimas medidas que ustedes dirán, ¿pero qué me importa? Claro que sí, hay que importarle, porque el peso influye en muchas enfermedades. Tenemos que saber que cada quien, de acuerdo a su peso, su talla, tiene un límite de máximo y mínimo de peso que debe tener. Y vamos a hablar también de esos elementos, doctor, que están en abundancia en nuestra superficie corporal, sobre todo en las células, y lo que tienen vamos a decir, un protagonismo un poquito menos importante, pero importante al fin, porque no tiene la cantidad que tienen los otros. Nosotros tenemos más de 60 tipos de elementos que están distribuidos en lo de mayores cantidades, que están dentro de los 12, y otros que son una cantidad muy efímera, pero que tienen un papel súper importante al momento de realizar una acción en una célula, en un organismo. Doctor, inicia diciéndonos por qué necesitamos y cuáles son esos elementos que necesitamos en nuestro organismo. Bueno, claro, hablamos de un poco de lo que es la antropometría, y es básicamente la medición del cuerpo, de diferentes partes del cuerpo, que hemos podido, digamos, estandarizar de alguna manera. O sea, sabemos qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo que está en exceso o por debajo, ¿verdad?, insuficiente. Y eso nos ayuda para nosotros poder evaluar en la etapa de la niñez, el desarrollo y el crecimiento de los niños, y en los adultos pues un estado general de salud. No es lo único obviamente que influye, pero es algo que nos ayuda a determinar ciertas composiciones del cuerpo, la antropometría, y eso viene básicamente de ahí el nombre, ¿verdad?, de mediciones del hombre, antropometría. Entonces, una de las medidas más básicas e importantes, que quizá todos de alguna forma lo sabemos, es nuestra talla, la estatura. Es muy fácil que todo el mundo sepa cuál es su talla, cuál es su estatura. Normalmente la gente lo sabe. Los que son más pequeños están más apercibidos, porque no sé por qué tan insisten, doctor, en crecer, acomplejado, ¿verdad? Entonces siempre el que tiene 5 pies sabe bien claro que tiene 5 pies, porque se lo recuerdan también a su alrededor. Pero esto es una de las medidas, digamos, más básicas para nosotros poder evaluar el estado nutricional. ¿Por qué? Bueno, desde la niñez es una medida muy importante, porque el niño va creciendo. Obviamente nosotros comenzamos de un tamaño, vamos desarrollándonos en ese tamaño, y a medida que nosotros pasamos los años podemos ir acelerando ese crecimiento. De ahí que pues nosotros tenemos tablas que miden ciertos rangos normales de la talla, y es lo que se llaman los percentiles. O sea que hay son medidas estadísticas. Exacto, medidas estadísticas. Hay porcientos de la población que se encuentran dentro de esas medidas. Entonces, las medidas más inferiores, 5% inferior, es referente a
desnutrición, son las personas que tienen ya falta de desnutrición, y en el caso de la talla es una desnutrición crónica, o sea que los niños que están por debajo del 10% y sobre todo por debajo del 5% hay que prestarle atención, porque significa que tienen mucho tiempo con insuficiente alimentación, o sea que están en una desnutrición crónica. Y eso es importante. Los que están ya entonces por encima del 10%, por encima del 5% superior, entonces son los que están en sobrepeso, los que están excesivamente altos en este caso, que no necesariamente es malo, pero que son grandes y que podría deberse también a algunas enfermedades. Entonces eso hay que prestarle atención. El caso de la talla es importante evaluarlo aun cuando esté en un rango normal. ¿Por qué? Porque a veces quizá la madre lleva a su niño al pediatra, lo miden y le dicen, ay, madre, él está normal, él está en el 75%, por ejemplo, o el 75 percentil, como le decimos. Entonces, la madre se va tranquila y vuelve a la próxima consulta y le dicen, ay, él está normal, él está en un 70 percentil. Pero realmente, si nosotros llevamos un récord, un historial de ese niño y vemos que él cambia de percentil, ese niño, aunque esté en un rango normal, pudiera estar en desnutrición. Entonces, de ahí la importancia de llevar... una alteración metabólica. O una alteración metabólica, exacto, que también puede ser una falla en el crecimiento, deficiencia de hormonas de crecimiento, que pudiera... Un aumento, exactamente, de niños que hacen gigantismo, por ejemplo. O un aumento, exacto, un niño que está en un 50 percentil y de repente sube a un 75, eso hay que prestarle atención. Porque y en poco tiempo, diríamos, doctor, meses. En meses, claro. Entonces, eso hay que prestarle mucha atención, porque es lo que nos va a nosotros determinar el crecimiento. Ya en el adulto, después de cierta edad, en las mujeres primero, en los hombres un poco más tarde, las mujeres se dice que ya cerca de los 18 años han llegado a su talla adecuada, los varones 21, todavía hasta los 21, doctor, por favor, la sí, mujer 21. Pero la mayoría, ¿verdad?, llegan a esa edad y... pues la idea es que ya cuando una persona es adulta, entonces mantiene una talla relativamente estable, a menos que tenga ciertos problemas metabólicos, problemas de aún accidentes que pudieran afectar su talla, o con la edad también puede decrecer la talla de manera normal, digamos, no vamos a decir fisiológica, pero el envejecimiento produce una disminución de la talla y entonces también eso se puede ver ya en esa tercera edad. Sin embargo, el adulto normalmente debe tener una talla estable, y eso nos ayuda a nosotros a medir lo que es pues la composición corporal de ese individuo, porque de ahí, de esa talla, es que nosotros vamos a partir, digamos, como inicio para poder determinar esos compartimientos del individuo de la composición corporal, porque obviamente no es lo mismo una persona que mida 5 pies a una persona que mide 6 pies. Una persona que mide 5 pies y tiene un peso quizás de unas 150, 170 libras puede estar en sobrepeso, pero una persona que tiene 6 pies no necesariamente está en sobrepeso, sino que puede estar en un peso de hecho normal, o aún si está quizás en unas 150 libras con 6 pies está en un estado de desnutrición. Entonces es importante nosotros saber la talla para nosotros poder evaluar entonces el estado nutricional de esa persona. Y entonces ahí ya hemos introducido otra variable, que es el peso. El peso es otro indicador, tanto general, que nos ayuda a nosotros a ver cómo está el individuo. Pero no significa que todo el que tenga un peso elevado, alto, tiene pues un estado de salud deleterio, un estado de salud anormal, ¿verdad? Porque hay casos y hay casos, ¿verdad que sí, doctora? Así es. O sea, en el caso de una mujer embarazada va a aumentar su masa su índice de masa corporal de manera natural, porque está creciendo una persona dentro de ella, ¿verdad? Ahí en su útero. Y en el caso de ciertos atletas también, en el caso de ciertos atletas, sobre todo los que practican fisiculturismo, que lo hemos hablado en otras ocasiones, tienen un aumento de la masa muscular y pudieran estar en sobrepeso, pero no necesariamente
tener un exceso de grasa. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener una relación adecuada del paciente y de el paciente que tenemos de frente. Sin embargo, poniendo eso a un lado, hay una medida que es lo que nosotros utilizamos para tener una idea general del estado nutricional del paciente, que se llama el índice de masa corporal. Entonces, ese índice de masa corporal no es más que una relación entre la talla, la estatura y el peso al cuadrado de la persona. Bueno, corrijo, el peso y la talla al cuadrado de la persona. Entonces, nosotros haciendo esa relación de kilogramos sobre metros cuadrados, entonces tenemos una medida, digamos, relativa de lo que es el estado o el diagnóstico nutricional de ese individuo. Una persona que tenga un índice de masa corporal por debajo de 18.5, pues ya está en desnutrición, o debería estar, de acuerdo a los parámetros demográficos internacionales, estar en desnutrición. Una persona que esté en un índice de masa corporal de 18.5 a 24.9 es normal. Y por encima ya de 25, entonces está en sobrepeso, hasta llegar a los 29.9 de índice de masa corporal. Por encima de ahí, entonces entra en lo que es obesidad. Y pues uno se sorprendería, porque muchas personas que piensan que están solamente como un poquito pasado de peso porque se ven un poco gorditos, muchas veces caen dentro de una categoría de obesidad, doctora. Y eso es interesante, porque a veces me toca en la consulta pacientes que pues uno lo recibe de lo más bien, pensando que ellos... ¿Cómo encontrar la sobrepeso pero no en obesidad? Sí, ellos creen que van a encontrarse con unas libritas de más, y a veces te dicen, doctor, yo lo que necesito es 5 libras menos, y eso es lo que yo tengo. Y resulta que no, que muchas veces caen con un índice de masa corporal de 30, 31, que digamos que es un límite inferior, pero todavía pues está en obesidad grado 1. Entonces, de ahí nosotros podemos pasar de obesidad grado 1 a obesidad grado 2 si está por encima de 35, u obesidad grado 3 si está por encima de 40. Hay inclusive algunos autores que hablan de hiperobesidad o obesidad hipermórbida, extrema mórbida, de 45, que son casos ya muy extremos. Yo no he tenido todavía... A 50 es clasificación, pero ellos le dan por números romanos, 1, 2, 3, 4. Ajá. En el caso pues nuestro, todavía yo no he visto un paciente por encima de los 45. Sí he tenido pacientes con obesidad mórbida por 42, 43, pero no es tan frecuente, aunque tenemos un porcentaje de obesidad muy alto, porque República Dominicana tiene cerca de un 30% de obesidad, y sobre todo más en mujeres. En mujeres está bastante elevado el porcentaje de obesidad. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, hablamos de este índice de masa corporal como una medida general de cómo guiarnos y saber. Y si usted quiere pues calcular su porcentaje de su índice de masa corporal, simplemente tiene que elevar al cuadrado su talla, ¿verdad?, su estatura, y dividir el peso entre ese resultado que un peso en kilo, por favor. El peso en kilo. También hay una forma de hacerlo en libras. Libras, ¿verdad? Libras y pies. Se eleva al cuadrado la talla, se divide entonces el peso entre esa talla al cuadrado, y entonces para utilizarlo en libras pues se le resta o se suma 703. Hay una variable constante, que es una constante que se utiliza para eso. Entonces yo considero que es más fácil, doctor, porque cuando no viene, vamos a calcularlo, se nos olvidó la variable y no la tenemos exacta, entonces hacemos un cálculo erróneo. Es mejor que ellos conviertan, que es súper fácil. La libra tiene 2.2 kilos, usted toma la cantidad de libra, la divide por 2.2, y esa va a ser su cantidad de peso en kilogramos, y eso lo va a dividir por su talla al cuadrado. Talla al cuadrado en metros, que para convertirlo tiene que utilizar 2.54. Así es. La otra es peso en libras entre la altura
en pulgadas al cuadrado y entonces multiplicarlo por 703. Eso le va a dar entonces el índice de masa corporal, y ahí usted puede identificar, de acuerdo a la tabla que hemos dicho, más o menos en qué estado está. Ahora, eso de por sí no nos dice el estado de la persona, porque un paciente que haga o un sujeto que hace pesas, que tiene mucho músculo, puede tener un índice de masa corporal en 28, en 29, y eso no significa que está en una condición de sobrepeso per se, porque ese peso no es a base de grasa, sino músculo. Pero vamos a hablar un poco de esto de grasa, músculo, huesos, cuando volvamos luego de una pausa. Para consultas con la doctora Limni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. Escuchas CDN 92.5 Santo Domingo, Sur y Este, y 89.7 toda la región del Cibao. En este mes descubre el 2+1 que tenemos para ti en tu farmacia preferida. Esbel, rebajas sin sacrificios. Para más información sobre las farmacias participantes, visita nuestras redes. Dr. Jesús López Suriel, médico traumatólogo ortopeda infantil, en el Centro Médico Real, consultorio 202, teléfono 809-530-6246, celular 829-262-5719. Dr. Jesús López Suriel. Bavina Gold Mamá, suplemento para que la embarazada y la madre lactante le den a su bebé el mejor apoyo nutricional. Bavina Gold Mamá, contigo desde el embarazo y continuando hasta el periodo ideal de dar leche materna a tu bebé. Calidad suiza. Estamos de regreso con Crónicas de Salud. Señores, iniciamos en el día de hoy hablando de medidas, de peso, de talla. Eso es increíble. Yo estoy segura que todo el que nos escucha dirá, pero el doctor hoy no nos va a hablar de nada de nutrición. Eso es parte de la nutrición. Claro. El peso nos dice a nosotros cuál es el patrón terapéutico que vamos a realizar en algunos pacientes. El doctor está hablando de unos perímetros súper buenos, que son el índice de masa corporal, que lo usamos en todo, en niños, lo utilizamos en los ancianos, en mujeres embarazadas, sobre todo, doctor. Mire, el que no hace índice de masa corporal como primer consulta base, no tiene un parámetro para verificar, porque por lo regular llegan mujeres sobrepeso. Claro. ¿Cómo tú sabes qué cantidad de libras puede aumentar tu paciente si no se la realiza? Es importante en ese sentido que la mujer sepa sus medidas, sepa su peso, sepa su talla. No, que el médico lo haga, doctor. Y que el médico lo haga, claro, pero las mujeres normalmente están bien pendientes, ¿verdad?, de su forma y su figura. Y es importante que se sepan su talla y su peso habitual, porque dependiendo del peso, como usted bien dijo, del índice de masa corporal, cuando comienza, hay ciertas estrategias, tablas y aún fórmulas que nosotros utilizamos para poder evaluar qué cantidad de pesos y en qué momento del embarazo puede subir ese peso esa paciente. Tenemos una llamada. Crónicas de Salud, buenas. Buenas. Sí. Para preguntarle al doctor, yo mido 5'3", y en este momento estoy pesando 150 libras. ¿Cuánto debería rebajar? 150 libras. Ajá. ¿Y qué edad usted tiene, dama? Pero no va a decir nombre, tranquila. Pero no te estamos viendo, eso no importa. Está bien, tranquila, vamos a dejarla. Ella no quiere decirlo, vamos a dejar a nuestro oyente que hay libertad de expresión. Y yo no la digo tampoco, no, pero yo no la digo. Mira, ella cuando vaya a la consulta. Yo, por ejemplo, le iba a preguntar ahorita al doctor, si yo tengo 25 años y mido 5'9", ¿es normal mi peso en tanto? O si tengo 5'9" y tengo 40 años, ¿cuánto debe ser mi índice de masa corporal? Es el mismo, la misma talla, es la misma altura de la persona, pero obviamente una es más joven y otra más adulta. Sí, bueno,
En el caso de la señora, que ella comentaba, ¿verdad?, que tiene 150 libras con 5.3, 5 pies 3 pulgadas, o sea 63 pulgadas, pues ella tiene un índice de masa corporal de 26.6. Eso significa que ella tiene un sobrepeso que debe ajustar, digamos, ella debe corregir eso porque debe estar por debajo de 25. Entonces, en el caso de ella, con 63 pulgadas, ella puede tener lo máximo, digamos, que ella debería tener es algunas 140 libras. O sea, son 10 libras menos. 10 libras menos de la que ella tiene actualmente. Doctor, es tan importante el peso para todo, inclusive para algunas alteraciones metabólicas. Yo digo que los nutricionistas son la parte, nuestra fundación. En una casa tenemos atrios, tenemos columnas, lo cual nos sostiene. Una mala nutrición evoluciona mal el paciente, tanto en algunas enfermedades, en procesos quirúrgicos, en muchísimas cosas. Entonces, por eso es que nosotros hacemos hincapié aquí en Crónicas de Salud en cuanto al peso, la buena nutrición, buenos hábitos, una buena educación en cuanto a lo alimentar, la alimentación. Así es. Tenemos otra llamadita, doctor. Crónicas de Salud, buenas. Buenas. Hello. Sí, a sus órdenes. Bueno. Fíjese, yo soy una persona que tiene 144 libras, tengo unos 5 pies 3 pulgadas. Tengo 41 años. Me hicieron analítica recientemente y detectaron que tengo esteatosis grado 1. Entonces quisiera saber cuáles alimentos puedo consumir porque tengo la hormona hepática un poquito alta. Las enzimas hepáticas. Entonces tiene hígado graso. Tiene hígado graso. Bueno, le digo que está un poquito sobrepeso, un índice de masa corporal de 25.5, no es tan grave. Hay ciertas medidas en el caso específico del hígado graso que sí nosotros podemos tener. Claro, como yo mencionaba, el índice de masa corporal no es todo, o sea que hay que ver si ese 25.5% de él es a base de grasa, que entonces, o masa muscular. Entonces, hay que hacer una evaluación de ese paciente y determinar en cuánto está el porcentaje de grasa de ese paciente para saber en cuánto está, que probablemente como él tiene un hígado graso, tenga un exceso de ese porcentaje de grasa. Las medidas, digamos, nutricionales, terapéuticas que podemos tomar con hígado graso es restringir el alcohol, sobre todo los azúcares refinados, comer de manera frecuente. Él debe de comer con cierta frecuencia, no durar más de 4 horas sin comer, porque eso aumenta el porcentaje de grasa en el hígado. Comer poca cantidad, sí, pero con cierta frecuencia. Y entonces utilizamos muchos vegetales, ciertas frutas que ayuden a ese hígado a poder restablecerse, porque el hígado tiene esa capacidad también de poder restablecer sus tejidos y mejorar, ¿verdad?, ese estado de el ácido graso, que puede estar acompañado de inflamación de ese hígado. Doctor, tenemos otra llamadita. Crónicas de Salud, buenas. Buenas. Muy buenas tardes al doctor y a las panelistas también. Gracias, gracias. Yo mido 5 pies 7 pulgadas, 48 años y peso 185 libras. Ok, bueno, usted tiene un índice de masa corporal de 29. De nuevo tenemos que ver el porcentaje de grasa, las medidas de cinturas y ciertos parámetros que nosotros evaluamos, pero 29 es sobrepeso y debería estar pues en un índice mucho menor. Para darle una idea, con 5 pies 7 pulgadas debería estar por lo menos en unas 158, 159 libras. O sea que eso es lo más que debería tener de peso. Claro, si eso se acompaña de un aumento de la masa muscular puede tener más de ahí. Usted puede tener 170 libras, 180 libras si es masa magra, exacto, músculo, esos bíceps y demás. Es importante que nosotros hablemos de que tenemos formas de cómo evaluar ese porcentaje de grasa, y es precisamente ahí donde comienza la evaluación especializada en nutrición que nosotros realizamos, como por ejemplo
los pliegues, las medidas de cinturas, porque tomamos un aparatico, ¿verdad?, que pellizca, que a veces le da cosquillita a los pacientes, pero que mide ciertos pliegues de la piel y nos va diciendo en ciertas áreas la densidad corporal, y de esa densidad corporal entonces evaluamos el porcentaje de grasa que tiene. El más usado es el Bixel, ¿verdad que sí? Usamos tríceps, usamos bíceps. Hay diferentes medidas dependiendo de los métodos. Hay algunas que son de 3, 4 y hasta 9 medidas diferentes. Doctor, vamos a tomar 2 llamaditas consecutivas, pero están los paneles llenos. Usted la responde, después volvemos a tomar 2 más y así sucesivamente. Crónicas de Salud, buenas. Bendiciones, buenas tardes. Amén, gracias. Doctor, 37 años, 185 libras. Otra preguntita, aprovecho el momento. ¿Y la talla, la estatura? 5'7", 185 libras, 37 años de edad. Bueno, también tienes un índice de masa corporal en 29, está sobrepeso, casi obesidad. O sea que tiene... Otra preguntita, doctor, disculpe que le interrumpa. Claro. Yo hago ejercicio, manualmente empiezo a las 7, termino a las 8 de la noche. Dígame la zona ideal para yo balancearme, por favor, le escucho en la radio. La cena ideal. Para él tener un buen balance. Bueno, vamos a tomar otra llamadita, doctor, y exacto, y después le contesta. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas tardes. Yo tengo 45 años de edad, un peso de 185 y 5'10" de estatura. Tiene un índice de masa corporal en 26.6, está sobrepeso, debe tratar de disminuirlo y llevarlo por debajo de 25. En ese caso, de que nos llamó, pues con unas 5 pies 10 pulgadas debería tener por lo menos unas 174 libras. Es lo más que puede llegar a tener. Tiene 8 de más. Con un porcentaje de grasa, digamos, normal. ¿Okay? Respecto al primero que nos llamó, pues también está en un índice de masa corporal elevado porque tiene un índice de masa de 29, tiene que tratar de disminuirlo. Si está haciendo ejercicio, lo importante es que después del ejercicio lo acompañe de por lo menos 20 gramos de proteínas, acompañados de ciertos otros macronutrientes como carbohidratos o grasas, y que vengan de los carbohidratos de carbohidratos complejos, no azúcar simple, no azúcar de mesa, cero jugos azucarados. Los nutriólogos no les gustan los zumos, señores. Tenemos los paneles llenos, doctor, es increíble. Crónicas de Salud, buenas. Buenas. Oye, yo tengo 49 años y peso 115 libras y mido 5'7". ¿115 libras? Ajá. Ok, doctor. 115 libras con 5'7" pulgadas. Bueno, este paciente está en un 18 de índice de masa corporal. Eso quiere decir que está borderline. De hecho, está en desnutrición, realmente está en bajo peso. Porque debería ser por encima de 18.5, que a mí, déjeme decirle, doctora, de los casos que más me gustan de ponerlo usted siempre lo ha dicho, ponerlo a aumentar de peso, pero con masa magra. Claro, masa magra. Hay estrategias que se pueden utilizar aumentando las calorías que consume, vigilando también el estilo de vida y ponerlo a hacer cierto tipo de ejercicios de resistencia para que pueda aumentar esa masa doctor muscular. Y ese paciente que llamó, que está bajo peso, ¿cuántas libras más o menos debería tener para estar en un peso ideal? Bueno, en el caso de él no es mucho lo que tiene que subir porque es un índice de masa corporal, ¿verdad? O sea, 0.5 lo que va a subir. Su peso ideal nosotros calculamos el peso ideal de diversas ecuaciones, pero un estimado rápido es tener un índice de masa corporal de 23, y en el caso de él estaría rondando, digamos, las ¿cuánto era? 67 pulgadas que tenía. Exactamente. 67 pulgadas. Él debería tener algunas 146 libras más o menos. Y tiene 115. O sea que tiene que subir algunas 30 libras para estar en un peso ideal, digamos. Eso no es para estar fisiculturista, eso no es para estar en un peso ideal. Si es fisiculturista son como 53 libras. Sí, tenemos otra llamada. Otra llamadita. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buenas. Sí. Tengo 163 libras, mido 5'9" y tengo 38 años. 163 libras.
y mide 5'9", ¿ok? Bien, entonces tiene un índice de masa corporal en 24.1, está completamente adecuado, está en un peso, digamos, muy cercano a su ideal. O sea que ahí, si él está haciendo ejercicio y tiene un porcentaje de grasa adecuado, pues no hay muchas cosas que hacer realmente desde la perspectiva de a menos que quiera, doctor, corporal. Definir. Claro, ya hay objetivos, metas específicas que tienen los pacientes que ahí uno sí lo ayuda. O bajar grasa para buscar. Grasa. También es importante con esto que no es solamente el índice de masa corporal. Como he mencionado, el porcentaje de grasa es importante, pero hay otras medidas también. La cintura es importante. Abdominal, también, señores. El perímetro abdominal, porque la grasa abdominal es lo que más riesgo cardiovascular produce. Entonces, esta parte es importantísima y vamos a entonces hablar un poco más de esto cuando volvamos Después de la pausa, doctor, vamos a hablar de esos pliegues y esas medidas que son tan importantes. Para consultas con la doctora Livni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. CDN Radio te informa y te emociona. En este mes descubre el 2+1 que tenemos para ti en tu farmacia preferida. Esbel, rebaja sin sacrificios. Para más información sobre las farmacias participantes, visita nuestras redes. Gatorade presenta Entrenamiento Saludable en Crónicas de Salud. Las principales consecuencias de la deshidratación son estreñimiento, cefalea, migrañas, infecciones urinarias, fatiga, pérdida de la memoria, calambre, debilidad y alteración del estado mental. Les habló el doctor Jesús López Uriel, traumatólogo neuroortopeda. Hasta una nueva cápsula. Gatorade presentó Entrenamiento Saludable. Tus atletas favoritos saben que cada gota de sudor cuenta. ¿Y tú, estás listo para entrenar? Busca tu Gatorade 600 mililitros con las nuevas etiquetas edición limitada en tu colmado o supermercado favorito. Gatorade, energía para competir, electrolitos para reponerte. Bájame la música. No todo es fiesta, quiero decir algo serio. Supongo que tienes planes en la vida, disfrutar tu juventud, estudiar, crecer, formar una familia, decidir cuándo tener hijos, entre otras cosas. Un embarazo no planificado puede transformarlo todo y cambiar tus metas. Planifícate y protégete con Perla, un anticonceptivo oral suave de alta seguridad que no altera tu ciclo menstrual. Pide las pastillas anticonceptivas Perla en tu farmacia favorita. Pastillas anticonceptivas Perla, un producto de calidad Profamilia. Consulta a tu médico. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CDN Radio. Te informa y te emociona. Consúltanos. Comunícate al 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior, libre de cargos, 809-200-7777. Gracias, Jonathan. Óyame, este tema es súper interesante. A mí me gusta la nutrición. Esa es la parte de la medicina preventiva que más me apasiona, doctor. Yo veo casi toda la conferencia. Yo sé que sí, doctora. Yo sé que sí. Y no me la pierdo. Y la disfruto, señores, que ustedes no se imaginan. Porque el aporte que un profesional le puede dar en cuanto a alimentación, ya sea cardiólogo, ortopeda, ginecólogo, es enorme, hasta el oftalmólogo. Inclusive algunos alimentos predisponen a la parte inmunológica de un paciente en oftalmología. Y antes de la pausa, nosotros estábamos hablando de ciertos pliegues, señores, que nos dicen cómo está nuestro índice de grasa, que nosotros tenemos que tener un porcentaje específico de acuerdo a edad y tiempo, ¿verdad que sí? Es. Sí, o sea, es importante nosotros conocer que tomamos cierta medida precisamente para evaluar la composición del cuerpo, para ver el porcentaje de grasa que tenemos, el porcentaje de músculo, lo que es hueso, y aún, por ejemplo, la hidratación, porque por eso hacemos la exploración física y sabemos si un paciente está deshidratado o si está pues en edema, ¿verdad? Tiene cierto edema en cierta parte del cuerpo, que eso contribuye porque el agua representa un 60% de nuestro peso corporal. Entonces es importante
importante evaluar esa parte para nosotros y luego entonces también medir todo lo que es ese porcentaje de grasa. Doctor, ¿ustedes miden con un centímetro la circunferencia abdominal o utilizan el aparatico aquel que pellica? Las dos cosas. El centímetro mide los perímetros, ¿verdad? Y medimos entonces perímetros de cintura, de cadera, del muslo, de los brazos, de diferentes áreas. Y luego entonces muñeca, todo esto, y medimos entonces con el aparatico aquel que se llama plicómetro, que es precisamente para pellizcar la piel y ver ciertos pliegues cómo están dentro de esos, el tricipital, bicipital, el subescapular, el suprailíaco, el abdominal, el sapto. Todos esos pliegues nosotros lo medimos y en base a eso evaluamos densidad corporal y porcentaje de grasa. Tenemos una llamadita, doctor. Crónicas de Salud, buenas. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Yo tengo 167 libras. Ajá. Tengo 67 años y mido 5'7". 5'7". Ok, bueno, usted está un poco sobrepeso. Con su edad es importante evaluar la masa muscular, que no se la puedo decir por teléfono porque hay que hacer todas esas medidas que yo le mencioné, o utilizar otros métodos como la bioimpedancia eléctrica. Yo camino media hora todos los días. Es importantísimo eso, caminar. Todos los días camino media hora. Me faltan 15, padre. Es importante que aparte de caminar esa media hora, que usted también se lleve unas pesitas y haga ejercicios de resistencia. Sentadillas, lagartijas, que levante las pesas con los brazos. No puedo porque sufro de la columna. Sufre de la columna. Bueno, sí. Pero hay otros ejercicios que sí puede hacer. Los ejercicios de los brazos lo puede hacer. Exacto, los bíceps. Puede nadar, aunque no sería mi elección, pero puede nadar y puede hacer ciertos ejercicios que le favorezcan con el permiso de su médico y que le permitan recobrar esa masa muscular, porque ya con la edad uno va perdiendo masa muscular. Entonces, sí le digo, está un poco sobrepeso, un índice de masa corporal en 26, hay algo ahí que prestar atención, pero también es importante, doctora, medir siempre la cintura. ¿Por qué la cintura? Porque mencionábamos que es lo que tiene mayor riesgo cardiovascular. Y en el caso de, las personas, una cintura por encima de 102 en hombres y por encima de 88 en mujeres, pues da un riesgo cardiovascular muy elevado. Entonces es una de las metas que yo utilizo con los pacientes que están sobrepeso, no solamente que vean el peso, que es lo que todo el mundo quiero bajar de peso, no, que vean el porcentaje de grasa y que vean su circunferencia abdominal. Doctor, tienes su panel lleno. Crónicas de Salud, buenas. ¿Aló? Sí. Sí, una sugerencia. Por ejemplo, en el caso de la grasa, del colesterol, una experiencia, yo no soy médico, pero una experiencia que he visto es que muchas personas comen fuera de sí, comen muchas grasas, comen muchas carnes y han eliminado las frutas verdes, las frutas, los vegetales, los crudos. Cuando Dios hizo el hombre lo más que comía era crudo y duraba sus 900 años. Entonces yo creo, y a veces yo soy muy dada a la lectura, y escucho donde hay personas, actrices, actores, que han eliminado mucho las carnes y todas esas cosas, se han controlado y se han dedicado a comer fruta, vegetales, y están sanos y duran años. ¿Qué sugiere usted, doctor, de eso, por favor? Bueno, hemos hablado en otras ocasiones de las dietas vegetarianas, dietas veganas, que son muy interesantes. Hay ciertos riesgos que tenemos que tener en cuenta. Mi recomendación, digamos, y lo más fácil es llevar una dieta lacto-ovo-pesco vegetariano, que es que usted come muchos vegetales, muchas frutas, cereales integrales, leguminosas y también su pescado, queso, yogur, huevo, y con eso usted puede llevar una vida bastante sana. Con el tema del colesterol, pues claro, hay que eliminar las grasas saturadas, las grasas trans, esas que vienen por ejemplo como en la margarina o que se salen de las frituras. Entonces hay que eliminar las frituras, hay que eliminar los azúcares simples como el azúcar de mesa o como la harina blanca refinada, porque esas cosas pueden afectar el colesterol. Tenemos otra llamada. Esa sería la última, doctor, del día. Crónicas de Salud. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí.
Sí, adelante. Juan García de Santiago. Juan, cuéntanos. Mire, cuando habló antes de una llamada que dijo que caminaba 30 minutos, y ella dijo como que le faltaban 15. Yo regularmente camino 30 minutos, eso no es normal. Sí, mire, algo de ejercicio es mejor que nada. Lo que pasa es que 30 minutos a la semana, lo que le van a completar son 210 minutos a la semana y debería estar haciendo algunos 300 minutos de ejercicio leve a la semana. Si es un ejercicio de moderado a severo, o intenso, perdón, de moderado a intenso, pues puede hacer unos 150 minutos. O sea, si en vez de caminar está corriendo a un punto donde llega a estar jadeante, donde le llega a faltar un poco de oxígeno, pues entonces 150 minutos estaría adecuado, pero un ejercicio leve a moderado, como caminar, por ejemplo, debería estar haciendo algunos 300 minutos mínimo a la semana para poder considerarse como algo saludable. ¿Okay? Yo lo combino. ¿Con qué? Yo troto un poco y camino un poco. Eso es ideal. Eso es ideal. Porque eso y si lleva su pesita. Claro, si lleva una pesita en los brazos, pues eso le ayuda también porque está ejercitando el cuerpo más completo. O algunos días, en vez de salir a caminar, puede hacer ciertos ejercicios de resistencia, que puede hacer, por ejemplo, con una banda de resistencia, y así usted puede modular sentadilla, lagartijas. En una silla puede hacer ejercicio de tríceps, puede hacer algunos ejercicios levantando la silla. O sea, hay cosas, estrategias que uno puede hacer que no necesariamente tiene que ir a un gimnasio, pero que le ayudan. Las escaleritas, no lo recomienda. El cuerpo, también las escaleras dentro de cierta medida. Señores, esto ha sido sumamente interesante. La verdad que hemos tenido un programa muy bien dinámico, señores, ¿verdad? Porque ha respondido mucho. Lo ideal con esto es que ustedes conozcan sus números, y mis recomendaciones finalmente es que ustedes puedan saber su peso, su talla y cómo está usted de acuerdo a la norma. No deje de consultar un médico si usted se encuentra sobrepeso, porque esto es un riesgo. O si está acompañado de otras cosas como colesterol. O si está acompañado de otras cosas. Es importante evaluar en esto la composición corporal y también pues los hábitos alimenticios, que es parte de la valoración nutricional que nosotros hacemos. En ese sentido, pues sí les recomiendo que consulten sus nutriólogos. Y pues ya para concluir y finalizar, debo decir, doctora, que tenemos a principio de abril, 6, 7 y 8 de abril, la primera certificación en quiniantropometría internacional con la licenciada Margarita Posada, que vamos a tener aquí en nuestro programa también. Así es que no se lo pierdan. De evaluación funcional y quiniantropometría. O sea que no se pierdan eso. Señores, ha sido todo por hoy. Vamos a recordar, en breve llega nuestro querido Reyes Guzmán, con Reyes con mucho más variedad, y recordar también que aquí en Crónicas de Salud, para nosotros nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud. Usted escucha CDN Radio, 92.5 FM para la zona sur y este y 89.7 para la zona norte. La CDEE impulsa energía positiva para la vida, para responder a la luz que demanda el